estamos viviendo un juicio, que es esta pandemia, porque los juicios son a nivel de toda la tierra, es una de las señales de los juicios. Los juicios Dios los ejecuta y los hace porque la palabra se cumple. Primera de Crónicas 16:14 dice, Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Esa es la señal de que es un juicio de Dios, de que no es una prueba. Yo escucho personas orando, diciendo que el coronavirus es una prueba de Dios. No, ahorita estamos en un tiempo de juicios. El coronavirus es parte de lo que se pronosticó de plagas, terremotos, inundaciones, huracanes, es parte de todo lo que se tiene que cumplir, que esté escrito en la palabra y esté escrito en Mateo. Lo encontramos en otras partes, en Romanos, lo encontramos en muchos libros proféticos, lo encontramos en Apocalipsis, encontramos en Tesalonicenses, encontramos en Timoteo, palabra que habla acerca de esto que estamos viviendo hoy y ahora. En Isaías 34:4 dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Vemos cómo se cae la hoja y cómo se cae también la de la higuera. Cuando el Señor habla de la higuera, habla de Israel. Y cuando habla de las hojas de la parra, habla de los gentiles. Cuando el Señor habla de los ejércitos de los cielos, se disolverá. Sabemos que el príncipe de este mundo está peleando y están todos sus aliados en los cielos, y esa oscuridad que ellos producen, dice la palabra que se disolverá y que se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército. El enemigo tiene ya un destino con todo su gran ejército de los cielos, con sus principados, sus potestades. Ellos están destinados a caer, porque Él es el príncipe de este mundo. Él está reinando con aquellos que lo siguen. Y también está Jesús sacando de este mundo a los que lo siguen a Él para llevarnos a ese mundo nuevo. Debemos de entender estas cosas. Los cielos serán enrollados como un pergamino y serán enrollados con todo lo que tiene. Entonces debemos ser entendidos en la palabra, que esto se tiene que suceder, se tiene que dar porque está escrito y es palabra profética dada por el Señor. El juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza con nosotros. A nosotros se nos está examinando cómo andamos, cómo estamos, pero no ahorita para juzgarnos ni condenarnos, para corregirnos, para que cambiemos nuestra manera de vivir. Todo miembro de la iglesia está siendo examinado, está siendo evaluado, está siendo pesado. Primera de Pedro 4:17 al 19 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Aquí está la palabra. Porque es tiempo, este es el tiempo, este es el momento que está dándose el juicio en la casa de Dios. Se está manifestando quiénes somos realmente. Las personas que han venido encubiertamente engañando, haciendo trampa, están mostrando su verdadera cara. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Sabemos que aquí está el Señor analizando y manifestando quién es quién. El 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí está la recomendación de Dios que debemos hacer en tiempo de juicio. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, todos estamos padeciendo en esta pandemia.
Todos estamos padeciendo en esto que la tierra se esté estremeciendo. Todos estamos padeciendo. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. ¿Qué es encomendar nuestras almas? Llenar nuestra alma, nuestro corazón de la palabra y buscar de Él. Así como el salmista le decía al Señor que tenía sed de Él en su alma, así nosotros debemos decirle a ese Dios vivo que tenemos sed de Él, sed de llenar nuestra alma y nuestro corazón de Él, para que podamos prevalecer, para que pasemos esta dificultad que estamos viviendo, como dice, si el justo con dificultad se salva, esta dificultad que estamos pasando, porque todos la estamos pasando, los de Dios y los que no son de Dios. Los que son de Dios, dice la palabra, que nos santifiquemos más. Y los que no son, que sigan haciendo lo que están haciendo. Así dice la palabra en Romanos. Estamos viviendo tiempos de crisis donde las personas ya no tienen consideración con quien los emplea, ya no tienen consideración con las personas que con ese salario van y comen, no cuidan el producto, no cuidan lo que les están, de donde viene su manutención. También vemos personas llenas de enojo, llenas de ira, molestas, jóvenes molestos con los viejos, como el caso de esta joven, que está llena de ira y de enojo, y ella quiere hacer cambios en el cambio climático. También sabemos que hay guerras y rumores de guerra, sabemos que hay plagas, la langosta está comiendo y comiendo, sabemos que hay incendios, que hay hambruna, y esto se va a intensificar más la hambruna. Debemos estar sabidos y debemos de ser sabios con nuestro dinero porque va a haber hambruna. Se va a intensificar más el costo de los alimentos porque es tiempo de crisis. ¿Y por qué viene el juicio? La razón es por ignorar a Dios. Aún nosotros que conocemos a Dios a veces nos desenfocamos en Dios por enfocarnos en cosas del mundo. Proverbios 1:24 dice, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Nosotros estamos viendo que la iglesia está adormecida, la iglesia no está orando, la iglesia no quiere abrir las iglesias, la iglesia no está predicando el plan de salvación, no está pescando gente. La iglesia está adormecida. El Señor le dice a la iglesia en esta noche, en este día, en esta mañana, en esta tarde que usted está escuchando este mensaje, en esta madrugada, si es de madrugada que lo escucha, levántate y resplandece, despiértate tú que duermes, porque el Señor quiere que estemos hablando y predicando esta palabra y que tratemos de llegar a las personas con la palabra para que procedan al arrepentimiento y salgan de tinieblas a luz. No, la iglesia está en otras cosas. Muchos pastores, muchos evangelistas, muchos cristianos están viendo lo que está sucediendo en lo natural y metiéndose en los negocios naturales, dando consejos donde Dios no le mandó a dar consejos, porque Él nos mandó a dar el consejo de Dios y ese es el consejo que los hijos de Dios tenemos que estar dando, diciendo a la gente que se arrepienta, que venga al conocimiento de Dios, que busque de Dios y estar orando por los enfermos, estar ministrando a los que están endemoniados y orar por los que tienen necesidad. Ese es nuestro trabajo, eso es la gran comisión que tenemos, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué viene el juicio? Vamos a entenderlo mejor en Proverbios 1, 25, 27 y 28. 25 dice, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. En este tiempo, uno hasta tiene cuidado de dar palabra, porque la gente rechaza la palabra y cree que uno está dando la palabra. Y la verdad que cuando uno da consejo es palabra de Dios y a quien está rechazando no es a la persona que le dio la palabra, sino que está rechazando el consejo de Dios. Y por eso que viene juicio. El 27 dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, es decir, aquel que no quiso oír consejo, cuando le venga tribulación y angustia,
el 28 nos dice qué va a suceder. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Porque Dios vino y dio consejo y regañó por los errores que estaba cometiendo. Porque Él nos regaña, nos reprende para que cambiemos y dejemos nuestra mala manera de vivir. Y esto lo hace con todos nosotros. A todos nos exhorta, a todos nos dice, a todos, porque Él nos ama. Y Él dice que al que ama, disciplina. Aceptemos la disciplina del Señor con humildad. Y cuando se nos da una palabra, aceptémosla y vayamos a la presencia de Dios a corroborar esa palabra. Y si resultó que esa palabra vino de Dios, pues que Dios tome el control de esa situación y de esa circunstancia. No refutemos la palabra, no rechacemos la palabra. Porque por eso vienen los juicios, porque no se acepta el consejo de Dios, sino ni el regaño de Dios, sino que se rechaza. ¿Quiénes son los que hacen esto? Los egoístas, que solo miran las cosas a su alrededor. Esas son las personas que con mayor constancia rechazan la palabra de Dios, porque solo miran las cosas que ellos están haciendo. Segunda Timoteo 3, 2 y 4 dice, 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, solo piensan en sí mismos y solo piensan en sus cosas. Hasta suben el volumen para orar por sus cosas y bajan el volumen cuando se ora por las cosas de otros. Son avaros, solo para sí mismos, todo enfocado para sí. Son personas que no saben negociar con justicia, sino que miran cómo se aprovechan de los demás. Vanagloriosos, se creen gran cosa. Soberbios, blasfemos. Una persona que rechaza la palabra de Dios es un blasfemo, porque está rechazando lo que Dios dice. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. No tienen afecto natural, no aman a los demás, ni tampoco es que se amen a sí mismos, si es que ni se aman a sí mismos, simplemente se idolatran a sí mismos, pero no es que se amen, porque el que se ama a sí mismo busca que Dios lo cambie. Implacables, calumnian, son intemperantes, son voluntariosos, son crueles, aborrecen lo bueno, toleran lo malo y incentivan lo malo y chinean lo malo, no exhortan, no reprenden, no le dicen a la persona que cambie. No van a la presencia de Dios a orar y orar y orar por las personas para que cambien, no. Siempre están dejando pasar. Son personas tolerantes con el pecado, nunca dicen nada en contra de los errores que los otros están haciendo. Nuestro trabajo es exhortar, nuestro trabajo es decirle al otro que busque de Dios, que deje de estar haciendo lo malo. Tal vez en el momento, que muchas veces hay que decirlo, pero va a haber un momento, si oramos y creemos, que va a cambiar la persona. Son traidores, estafan y roban aún a sus hermanos. Son impetuosos, infatuados, engreídos y aman los deleites más que de Dios. Siempre tienen que estarse complaciendo su carne. No pueden dejar los vicios de la carne. Si les gusta comer mucho y comer cosas que son dañinas, no les importa comérselas sabiendo que son malas. Los juicios son enviados por despreciar las amonestaciones de Dios. Dios siempre está amonestándonos. Dios siempre nos está diciendo qué es lo correcto. Pero cuando despreciamos esas amonestaciones, cuando despreciamos esas exhortaciones, ¿eso que provoca? Juicio. Por cuanto, Segunda de Reyes 22:17 dice, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la tierra de sus manos, la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. No tomemos a la ligera la idolatría. No tomemos a la ligera la idolatría. No estemos quemando incienso a dioses ajenos. No estemos adorando lo que no debemos adorar
y no estemos exaltando lo que no debemos exaltar, porque eso provoca la ira de Dios en la obra de nuestras manos. Se enciende el enojo de Dios y eso no se apaga. Ahorita ya llevamos año y pico y según los pronósticos, lo mínimo van a ser estos 2 años perdidos. 2 años perdidos totalmente. Puede que muchos digan, yo he vendido, yo he tenido negocio, pero si cree que no ha perdido, aunque tenga negocio, ha perdido. Nosotros perdemos cuando nuestros niños han perdido su educación de 2 años. Como país, como grupo, porque vivimos en familia, vivimos en grupo, y no es solo que yo no pierda. Yo pierdo cuando los otros pierden, porque nosotros no nos salvamos solos, nos salvamos amándonos unos a otros. Ese es egoísmo, pensar que porque todo me va bien a mí, bueno, a mí no me fue bien, Dios me bendice, yo no he perdido nada. No, mentira del diablo. Todos hemos perdido en este año que pasó y seguimos perdiendo porque nuestro dinero también se está devaluando y los productos se están encareciendo y te estamos perdiendo. Y si a usted no le duele ver gente que no come, a mí sí. Y siento impotencia porque sé que no les puedo dar a todos. Lo único que puedo es orar la misericordia de Dios para que estas cosas cambien y las personas sobrevivan y puedan resistir sobrenaturalmente. Así como Elías le llevaron comida a los cuervos, no tenía nada. También Dios sobrenaturalmente con una tortilla puede mantener viva a una persona por su obra sobrenatural, pero es porque no duele la necesidad del otro. Es el verdadero cristianismo. Lo que yo estoy bien, bueno, ¿para qué? Bueno, yo tengo negocio, todo me va bien, todo está sobre ruedas. Yo no me preocupo. Yo me ocupo en disfrutar esto que Dios me ha dado. Tenga cuidado con ese estilo de vida y de manera de pensar, porque debemos de amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Y si solo amamos a Dios y nos amamos nosotros, no estamos cumpliendo la ley. Los juicios son enviados por iniquidad y por pecado, idolatría, hechicería y carnalidad. Muchos cristianos quizás ya no estén tanto en la idolatría, ni estén en la hechicería, pero en la carnalidad sí. Isaías 26, 20, 21 dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, en tanto que pasa el juicio. Por eso fuimos encerrados, por eso seguimos con la mascarilla, por eso seguimos con el distanciamiento social, por eso seguimos con el lavado de manos, por eso seguimos con estas instrucciones que se nos han dado. No es agradable andar con la cara tapada, no es agradable estar distanciado, pero el Señor nos dice, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Lo mismo que al pueblo de Israel el Señor le dijo que cerrara sus puertas y que iba a marcar su casa con la sangre. Nuestras casas están marcadas con la sangre de Cristo espiritualmente. Si no, no prevaleceríamos, estaríamos muertos o graves o conectados a una máquina. El 21 nos dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Aquí nos dice qué es lo que está pasando. Sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. Tanto asesinato, tanto aborto, tanto latrocinio, tanto robo, tanta corrupción han provocado a ira al Señor. Y si la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella
y no encubrirá ya más a sus muertos. Esos muertos. Va a salir la información. ¿Por qué? Esos murieron a personas y principalmente personas inocentes que han muerto porque estaban en el lugar equivocado cuando llegaron esos malvados a asesinar. ¿Por qué? Porque la gente, por ambición, y ni pueden disfrutar todo eso que se agarran, pero por esa ambición de más y más y más, derraman sangre y confiesan sus maldades tranquilamente. Eso no le agrada al Señor y por esa razón Él castiga la maldad contra Él, porque no es contra nadie más que se está haciendo, sino contra Él. ¿Y eso qué es? Asesinar gente. Eso es carnalidad, eso es ambición. Los juicios son enviados por pecados de los gobernantes. Los gobernantes no son inocentes. Aquí vamos a tener un ejemplo, el pecado de David y por qué le vino juicio. Primera Crónica 21, 12 al 14. Escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra. ¿Qué es el coronavirus? La espada de Jehová, la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Esta palabra se la dio un profeta a David, en donde le estaba exhortando por su pecado y que por causa de su pecado venía juicio sobre el pueblo de Israel. Así que los gobernantes no son inocentes. Ese pecado que cometen contra el pueblo viene destrucción sobre el pueblo. Humillación de los gobernantes. Esto en el pueblo de Israel sí se dio porque David se humilló, porque conocían y sabía cómo hacerlo. La soberbia a muchos de los gobernantes no les permite ni siquiera usar esa mascarilla. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Se han ido a vacunar para andar sin la mascarilla. Segunda Crónica 12, 6 al 8. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron. Aquí vemos que David vino y se metió en humillación en la presencia de Dios junto con todos sus ministros, con todo su séquito, con todos los que estaban gobernando con él. Y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Por causa de esos pecados, el pueblo de Israel se fue a servidumbre a los impíos. Fueron a servir a otro pueblo por causa de la desobediencia al Señor. Este es un tiempo donde los que están aspirando a puestos deberían de ir a la presencia de Dios, humillarse delante de Dios para que haya un nuevo comienzo, haya un estilo de gobierno diferente, porque los buenos propósitos del hombre de ir y hacer las cosas bien no es suficiente. Si no está Dios con nosotros, en vano trabajan los edificadores, dice la palabra. Primero hay que ir y humillarse delante de la presencia de Dios, buscar su consejo. ¿Para qué? Para que Él haga los cambios, porque los cambios no los puede hacer el hombre. Los juicios son enviados para servir de advertencia.
Acuérdense, nosotros estamos siendo advertidos. Estamos en medio de esta pandemia y estamos recibiendo advertencia de que no sigamos en el mismo estilo de vida de pecado. Lucas 13, 3 al 5. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aún nosotros, si nosotros no buscamos estar limpios, estar bien arrepentidos, también perecemos. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si hemos estado adorando ídolos extraños, arrepintámonos y dejemos de hacerlo. Si hemos estado perdiendo el tiempo, arrepintámonos y utilicemos bien el tiempo porque estamos viviendo tiempos malos. Si hemos estado haciendo cosas carnales, dejemos esas cosas y cambiemos, porque nos está advirtiendo el Señor que lo busquemos sinceramente. Humillación y sacrificio, Joel 1:13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Aquí Dios le está hablando al pueblo de Dios. Allá le hablaba a los reyes, a los gobernantes, en lo que estudiamos anteriormente. Aquí Dios le está hablando a pastores, a líderes, a las personas que lo sirven a Él y lo servimos a Él. ¿Qué dice que debemos estar haciendo en este tiempo? No dice que andemos en cosas que no convienen, sino que estemos buscando su presencia. Ceñid y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de Dios, porque quitad de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Porque quitad en la casa de Dios la ofrenda y la libación. El Señor no recibe ofrenda de personas que no estén realmente con sinceridad buscando su rostro. No recibe oraciones, no recibe alabanza. Entonces debemos buscar humillarnos, debemos buscar su presencia. ¿Para qué? Para que vengan tiempos buenos, para que de nuevo podamos tener libertad de caminar y de abrazarnos y de platicar cerca. Que podamos salir de este poquito de tiempo de sufrimiento. Josué 7:6 dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Esto es lo que se le llama silicio, que es señal de humillación. En ese tiempo ellos rompían sus vestidos para echarse ceniza. La ceniza arde. Y se postraron en tierra delante del arca hasta caer la tarde. Él y los ancianos se echaron polvo sobre sus cabezas. Se fueron en humillación de silicio. En este tiempo el único que usa el silicio y hace ritos de silicio es el enemigo con sus adoradores, con sus brujos y hechiceros. Ellos sí se visten de silicio y sí hacen sacrificio. A nosotros, ¿qué es lo que el Señor nos pide? Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre, sacrificio de estar en su presencia el mayor tiempo posible y que hagamos las cosas bien. Silicio es señal de humillación. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que se ha echado ceniza, que está en humillación. También se ponían unos vestidos como estos, porque pican, son como rústico y pincha. Entonces se ponían esas cosas para sufrir. El silicio es un vestido de tejido burdo de pelo de cabra usado en señal de duelo, aflicción, usado por profetas y cautivos en ayunos y es parecido a un saco de esos sacos rústicos. Jonás 3:6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio
y se sentó sobre ceniza. Aquí vemos nosotros cómo se hacía humillación en aquel tiempo. Se debe estudiar en la palabra cómo debe ser la humillación en este tiempo. Reciben ayuda aquellos que buscan de Dios. Les guía a orar por los que están en sufrimiento. Tiempo de oración, de intercesión por los que sufren. Salmo 37, 18, 19. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Aquí hay una promesa de aquel que busca la ayuda de Dios, aquel que alaba al Señor, aquel que ora, aquel que estudia la palabra y aquel que se comporta como debe ser, que no se mezcla para hacer maldades con los otros que andan haciendo maldades, sino que más bien les da consejo de hacer las cosas bien. Guardados todos aquellos que buscan de Dios. Job 5:19 dice, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. ¿Qué quiere decir? En las 6 tribulaciones se entrenó. Ya en la 7ª, ya el mal ni le toca, porque se entrenó en esas 6. La 7ª usted ya ni le toca. Estamos siendo entrenados para vivir por fe, no por vista. Isaías 26:9 dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Los juicios son buenos porque aprende la gente justicia, la gente cambia. Con el castigo, la gente cambia. No todos. Algunos van a aprender rectitud, otros van a seguir haciendo lo que han venido haciendo porque son necios, tercos, cerrados, no quieren cambios. Quieren seguir haciendo las cosas como las han hecho siempre. No quieren cambiar, no quieren aceptar la exhortación de Dios, no quieren escuchar el consejo de Dios, ni quieren hacer cambios en su vida. El juzgar a los demás. Nosotros no hemos venido para juzgar a las personas, sino para ayudarlas a salir de donde están. Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mucha gente se agarra de esto cuando le exhortan y dice que lo está juzgando. No, eso es diferente. Si alguien recibió palabra y va y le dice a usted, mire, está haciendo esto mal y mal, eso no es juzgarlo. Eso es llevarle la palabra que Dios le dio para que usted cambie. Juzgar a los demás es andar criticando a los demás en vez de predicarles de Cristo para que procedan al arrepentimiento. Hay que exhortarles con la palabra, hablarles con la palabra y explicarles que eso que están haciendo es bueno. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Sabemos que la palabra hace efecto en la vida nuestra. La palabra es poderosa. Dio la palabra y lo sanó. La palabra es poderosa. Pero la gente vive tan preocupada por la añadidura y por lo que va a comer y beber, que no da importancia realmente al área espiritual, que es donde funciona la palabra de Dios. Mateo 12:36 dice, porque yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa. Ay, cómo nos gusta estar perdiendo el tiempo y hablando tonteras. Pero eso se va a dar cuenta de esa palabra ociosa. Hay que hablar la palabra de Dios con seriedad. Dice, de todo, dará cuenta de toda palabra ociosa que haya pronunciado. Cuidemos lo que hablamos porque hay poder en la palabra. Romanos 2:12, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. La ignorancia de la ley no los exime. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Conocemos la palabra, esa palabra nos exhorta, esa palabra nos enseña, esa palabra nos dice que dejemos esto, que hagamos lo otro, nos da consejo esa palabra.
La palabra de Dios, Dios mismo hablándonos en ese libro para que hagamos cambios. Haced morir lo terrenal en vosotros. Iras, contiendas, enojos, disensiones, herejía, fornicación, adulterio, ser glotón, avariento. Y ahí está toda la lista. Usted ya creo que está cansado que le viva diciendo esta lista, pero eso es lo que tenemos que cambiar. Y en eso tenemos que trabajar todos para mejorar nuestro estilo de vida. Dios es mi escudo, quien salva a los rectos y sinceros. Hay algo importante que nosotros debemos tener, buscar ser recto y ser sincero. No somos todavía perfectos, pero debemos buscar esa rectitud y debemos tener un corazón sincero. Segunda de Pedro 2:9 dice, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. A los que viven como Dios quiere, no es a todos que los libra. Por eso es que muchos han perecido con esta pandemia, porque han creído que estoy bien, dice, y no han estado bien, no se han arrepentido, y ya les vino la pandemia. Espero que se hayan arrepentido a último momento para no perder su vida eterna. Y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. El Señor al impío viene con toda la espada de plaga para castigarlo en el día del juicio. Pero también pueden caer algunos de los que no deben caer por estar descuidados de no buscar ser recto y no buscar ser sincero. Pelea la buena batalla de la fe. Debemos mantenernos firmes creyendo lo que la palabra dice y viviendo esa palabra. Segunda Timoteo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Pelear la batalla y correr es mantenerse creyendo. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que con amor hayan esperado su venida. Amor, amar al prójimo y amar a Dios como a nosotros mismos. Esperar en amor, seguir a Cristo, seguir sus pisadas, ir tras de Él. Él siempre estuvo amándonos y sigue amándonos. En ese amor de Él debemos nosotros enfocarnos. Una salvación tan grande no la debemos menospreciar ni despreciar. Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, tengamos cuidado, no sea que nos deslicemos, que creamos que estamos bien y no lo estamos. Ese doble ánimo es malo. Hoy está deprimido, mañana está alegre. Hoy está contento y seguro y otro día está desesperado. Está dándole espacio a la aflicción, a la angustia, a la depresión, permitiéndole al espíritu que lo torture. No haga eso. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El doble ánimo viene de un corazón mal pensado, mal intencionado, de un corazón malo. De ahí viene el doble ánimo. Si nuestro corazón tiene pensamientos malos, intenciones malas, el doble ánimo está ahí permanente. Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús fue a la cruz, que no merecía, por eso es contradicción. Fue por nosotros, para que nuestro ánimo esté siempre alto, que no desmayemos, que siempre estemos contentos hablando de las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a luz, de sus victorias, de su gran noticia de salvación, de esa noticia que Dios tiene para la humanidad, que ya venció, porque Él ya venció, Él ya ganó. Él liberó y a Él hizo la obra, pero nosotros tenemos que llevar la noticia. Esa noticia no se debe callar.
Hebreos 10:23, que cobren ánimo y ármense de valor todos los que en él, Señor, esperan. Ármese de valor para hablarle a los impíos del poder de Dios, para exhortarlos y decirle que dejen de hacer lo malo. Ánimo. Y dígale las verdades a la gente. En el amor de Dios, el Espíritu Santo le dará cómo hacerlo. Yo hablaré, pero si nunca abre la boca para hablar del Señor, solo para hablar tonterías, ánimo, ármese de valor y hable del poder de Dios. Tome su cruz y sígame. Todos tenemos situaciones difíciles en este mundo. No hay nadie exento. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la cruz nuestra, lo cotidiano, lo que nos sucede. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Todos los días nos tenemos que estar negando, porque todos los días estamos teniendo situaciones que nos duelen, circunstancias que nos hieren, pero debemos negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz y ir tras las pisadas de Jesús, porque ese es nuestro camino, seguirle a Él, no dejar de seguirle. Somos sus seguidores. Sigámosle y sigamos sus pisadas, que al final estaremos con él. Prepárate, que estamos en los últimos tiempos, tiempos difíciles. Romanos 13:12, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Desechemos las obras de las tinieblas y vistamos de luz. Desechemos las obras de las tinieblas, todo lo que es malo, todo lo que es incorrecto, todo lo que daña a las demás personas, desechémoslo. Y que nos dañan también a nosotros mismos, desechémonos y vistámonos de las armas de luz. ¿Cuáles son las armas de luz? Cristo, la armadura de Dios. Vistámonos de la palabra, vistámonos de ese poder de Dios que ya tenemos en nosotros. Jeremías 1:12, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, pero la palabra la va a poner por obra en aquel que ha hecho el proceso, que se ha arrepentido, ha buscado de Dios, persevera en la palabra, persevera sirviendo al Señor, y cuando abra la boca, la palabra se va a hacer real. El Señor le hablará, el Señor le dirá cosas que otros no saben que van a suceder. Le dirá la decisión de él respecto a cosas cotidianas. Debemos orar por la iglesia para que despierte, porque la iglesia está haciendo cosas que Dios no les ha mandado a hacer. Los ministros de Dios andan haciendo cosas que Dios no les dijo que hicieran. Dios les dijo que fueran ir y predicar el evangelio a toda criatura, y les dijo ir discipular al pueblo. Ese es el trabajo que Dios le ha dado a sus ministros, ese es el trabajo que nos ha dado, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, que exhortemos, que animemos, que andemos cuidando el rebaño. Ese es el trabajo al cual Dios nos ha llamado. No nos ha mandado a hacer otras cosas. Santiago 5:7-20 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El Señor aquí nos exhorta a ser pacientes con cada caso que estamos llevando a su presencia. Ser pacientes, esperar el tiempo de Él para cuando Él toque a esa persona por la cual estamos orando, para que Él sane a esa persona por la cual estamos orando, para que prospere a esa persona por la cual estamos orando, o aún cosas nuestras que estamos esperando. Debemos ser pacientes y seguir orando, no dejar de orar, sino seguir orando. Es hora de orar. Primera Tesalonicenses 5:16-18 dice que estemos gozosos siempre, que oremos sin cesar, que demos gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí está la instrucción de orar. Debemos orar gozosos, debemos de orar siempre, debemos de estar dando gracias por todo.
y debemos de estar en su voluntad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque tú nos ministras gozo, Señor, en abundancia. Pones en nosotros persistencia en orar, Señor. Pones en nosotros, Señor, el agradecerte y ser agradecido en cada momento, a tiempo y fuera de tiempo, para que estemos en tu voluntad, Señor, y para que caminemos sirviendo a Jesucristo, llevándose, Señor, dentro de nosotros y permitiéndole al Espíritu Santo expresarse y realizar la obra para la cual tú nos has llamado, Señor. Te damos gracias porque tú unges esta palabra, Señor, para romper, Señor, ataduras, para derribar, Señor, muros, para deshacer obra del enemigo en el corazón y en la mente de las personas, para cambiar sus estilos de vida. Caen esos mantos que han cubierto a Honduras en el nombre de Jesús, esos mantos oscuros, negros, esos mantos, Señor, que han tenido cegada a la población para no ver las cosas en la dimensión correcta. Oramos en el nombre de Jesús agradeciendo, Señor, porque tú pones, Señor, de ti en cada cristiano y se levanta de nuevo, Señor, gozoso, orando sin cesar, buscando tu rostro, dejando, Señor, esos vicios, Padre, y levantándose de nuevo, reconciliándose contigo, Señor, y aquellos que no te conocen, tú los atraes a ti, Señor, para que vengan y confiesen su pecado, Padre, y también caminen, Señor, en tu verdad, Padre. Oramos en el nombre poderoso de Jesús por este momento maravilloso en que tú estás tocando vidas, Señor. Estás cambiando vidas, Señor. Estás transformando negocios. Estás, Señor, haciendo obras, Señor, en tus hijos. Y estás poniendo anhelo y deseo, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Anhelo y deseo de enseñar a las personas tu verdad, Señor. Anhelo y deseo de hacer el bien, de amarnos unos a otros como tú nos has amado. Te damos gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.